Bueno, aquí tenemos estos módulos de control de temperatura. El cliente nos los envió porque tenían lecturas erróneas de la temperatura, no estaban calentando la prensa. Después de hacer la reparación electrónica pertinente, vamos a verificar el funcionamiento de los equipos. Vamos a energizarlo a 220 trifásicos, verificar de que en el display nos enciende, nos hace el control, la lectura de los dos canales, verificar que funcionan toda la parte de pulsadores. También vamos a mirar que suba la temperatura, y como vemos a los dos equipos se les hizo cambio de membranas porque la anterior ya estaba deteriorada por el uso. Este equipo, si podemos ver, regresó acá por garantía porque nos comentaba el cliente que no estaba haciendo la lectura de la temperatura. Entonces, como comentábamos, lo primero es energizarlos a 220. Entonces vamos a hacerlo eh, individualmente. Entonces ya están conectadas las termocuplas, acá las vemos, y vamos a energizar. Entonces vemos que el equipo enciende, tiene la lectura de canal 29 grados, tiene la otra lectura que también está igual, 29 grados. Vamos a verificar las programaciones que tiene el cliente. En el canal 2 tiene una temperatura programada de 100 grados, en el canal 1 tiene una temperatura programada de 80 grados, y acá tiene una temporización de 1 minuto. Entonces, como vemos, los pulsadores están funcionales todos. Si queremos desplazar la temperatura, vemos que hace el recorrido. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es verificar de que nos lee cada uno de los canales. Entonces vamos a validar eh, la lectura. Entonces vemos que aquí en esta es la termocupla correspondiente. Vemos que sube y baja la temperatura. Entonces, si la calentamos nuevamente, aumenta la temperatura. Entonces, si lo queremos hacer más linealmente, entonces vamos a observar que va la temperatura aumentando linealmente. Entonces esa es la lectura del canal 1. Vamos a verificar la temperatura del canal 2. En este momento tiene 29 grados. Vemos que va aumentando linealmente. Entonces, si queremos que aumente más rápido la temperatura, aplicamos aire caliente. Vemos que hace nuevamente la lectura. Entonces, digamos, si vamos a verificar el funcionamiento completo del equipo, entonces vamos ya como habíamos comentado, tienen las temperaturas establecidas. Vamos a dar la temporización de 1 minuto. Entonces vamos a leer los canales. Arrancan los dos contactores. Esto nos indica que va a calentar la prensa. Entonces vamos a calentar las dos prensas. Y en el momento en que alcanza la temperatura programada, se apaga y retorna cuando vuelve la temperatura. Entonces, si vemos, cuando alcanza la temperatura, el contactor se apaga. Entonces tenemos lectura de los dos, vuelve e ingresa al bajar la temperatura. Vamos a esperar que ingrese al contactor y validamos que el equipo está operativo nuevamente. Entonces lo que vamos a hacer es enviarlo directamente a sitio para que ya con todos los periféricos puedan validar el funcionamiento. Bueno, como estábamos comentando, este equipo de estos sellitos, el cliente no lo retornó porque no estaba haciendo la lectura de la temperatura en ninguno de los canales, por tanto no se estaba calentando la prensa. Entonces vamos a validar de que el equipo está operativo. Entonces vamos a energizar nuevamente 220. Entonces tenemos una lectura de temperatura actual de 29 grados en el canal 1, de 28 en el canal 2. Entonces vamos a verificar
de que la temperatura sube en el canal 1. Entonces ahí vemos que baja. Vamos a tratar de subirla linealmente. Vemos que la temperatura sube. Eso para el canal 1. Ahora vamos a mirar el canal 2. Vamos a aumentar la temperatura muy rápidamente. Vamos a esperar que baje. Y vamos a validar de que la temperatura va aumentando linealmente. Entonces, como vemos, los dos canales ya están operativos. Vamos a verificar, como hicimos con el anterior equipo, la lectura de los dos, las programaciones. Tenemos canal 1 tiene 70, canal 2 80. Vamos a validar el tiempo, que es 1 minuto. Vemos que navegan los dos controles y vamos entonces a dar un inicio. Entonces, al igual que el anterior, si aumenta la temperatura en un canal, se tiene que apagar el contactor cuando alcanza esa temperatura. Y si yo le aplico temperatura nuevamente, al segundo se apaga el contactor. Entonces, cuando retornan a la temperatura por debajo de la programada, ellos vuelven y activan el contactor para mantener la temperatura. Entonces, los dos equipos ya están funcionales, están operativos y vamos a enviarlos para realizar las pruebas en sitio.